AC Noticias, periodismo multimedia. Y bueno, pues este tema será uno de los muchos que tendrá que tomar en sus manos el Congreso de la Unión, en donde se adelantan varios escenarios importantes en el panorama legislativo. En la campaña se habló mucho sobre la pluralidad como algo que exigía la sociedad y que las ideologías ya no importaban. De ahí que se formaran diversas coaliciones cuyos resultados, pues estamos viendo, se diluyen en la actual legislatura, en donde 247 diputados es la bancada más grande que representa Morena, seguido de Acción Nacional y del PRI. Y bueno, para analizar un poco, acercarnos a este complejo panorama de negociación que se tendrá que realizar, agradecemos que se encuentre en la línea Mara Hernández Estrada. Ella es coautora del libro Un Congreso sin mayorías, mejores prácticas de negociación y construcción de acuerdos. Mara, un gusto saludarte. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues en el escenario adverso, digamos, ahora estamos hablando de un Congreso en donde sí hay mayorías. Y bueno, ¿qué podemos esperar al respecto? Vamos a volver a estos tiempos del pasado en donde pues esta mayoría está supeditada al presidente de la República. ¿Qué es lo que exigirá el proceso de negociación en la próxima legislatura? Muchas gracias. Pues mira, yo creo que sí, lo primero que es importante resaltar es que se acaba una época, digamos, una época que empezó en 1997 cuando pierde el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pierde la mayoría en el Congreso después de casi 7 décadas de controlarlo y lo que vimos es desde el 97 hasta, 20 años de congresos que no tuvieron mayoría legislativa, es decir, ningún partido, ningún proyecto de manera estable tuvo más del 50% de los escaños en ambas cámaras durante todo este proyecto, lo cual hizo obligatoria la negociación. Esto que hablaban que mencionabas de que se diluyeran un poco las diferencias ideológicas en aras de construir acuerdos, casi que fue obligatorio, es decir, no podía una sola fuerza política imponer su visión de país porque no alcanzaba la mayoría en el Congreso, ¿no? Esto contrastaba radicalmente con una época en la que un solo partido controló el Ejecutivo y el Congreso y de manera que el Ejecutivo en turno imponía su visión de país, ¿no? Ahora otra vez volvemos a tener, se parece a esa situación anterior, sí, una mayoría que coincide con el proyecto del presidente electo, digamos que están alineados en torno a una misma visión de país, tuvieron la misma plataforma, no solamente Morena, sino sus aliados, el PT y el PES, digamos que tuvieron presentaron un mismo proyecto al electorado. Esto que nos compartía Mara en torno al número de diputados que llegan a la Cámara de Diputados, 247 en el caso de Morena, una vez que pues legisladores que en su momento compitieron bajo las siglas del PT y Encuentro Social, pues terminaron alineándose finalmente a la bancada de Morena. Es en el caso de Acción Nacional, la segunda fuerza, y el PRI en un lejano tercer lugar. Nos comentabas que nuevamente estamos ante un escenario en donde coincide la agenda del presidente de la República con la de una mayoría en el Congreso, y esto pues también tiene sus riesgos. Claro, entonces ahora, pero hay que decir que es distinto de lo que teníamos antes, en el sentido de que y en tiempos de la hegemonía priista no digamos, hubo también un control de todos los órganos electorales y no sabíamos bien a bien si ese resultado en el Congreso, en las urnas, realmente representaba el sentir popular o era el resultado de una maquinaria que se reproducía a sí misma y no permitía que hubiera alternancia, no permitía que hubiera competencia en las elecciones. Es decir, por eso
en el ámbito internacional, de acuerdo a muchas definiciones, no éramos ni siquiera considerados una democracia hasta que hubo alternancia. Esta mayoría, a diferencia de esa mayoría hegemónica del PRI, es una mayoría que surge de las urnas, que nadie está poniendo en duda y que por lo tanto tiene pues una legitimidad que es difícil cuestionar. Es decir, que si esas promesas de campaña, si ese proyecto de país se impulsa con esta mayoría, incluso a contracorriente de quienes no comparten ese proyecto, pues hay una cierta legitimidad democrática para hacerlo. Ahora, eso pues, significa que pues, quienes no compartimos en algún sentido o quienes tenemos dudas del proyecto, pues a lo mejor nos vamos a sentir frustrados o descontentos con la dirección que tomen esos cambios, ¿no? Y por supuesto, hay que decirlo también, que la obligación de negociar con la oposición o con quienes tienen otro punto de vista puede ser algo bueno para el propio país, porque a veces de la perspectiva, de la pluralidad de perspectivas, cuando se mejoran las leyes, se mejoran los proyectos de reforma. Es decir, si yo tengo que aprobar una reforma que toma solo en cuenta el interés de un sector, a lo mejor estoy dejando el interés de otro sector también importante para el país fuera, y eso no necesariamente es bueno. Entonces, digamos que imponer ciertos cambios puede ir en detrimento de el interés de sectores importantes en el país, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Se promete que se va a echar para atrás la reforma educativa. Esta propuesta de echar abajo la reforma educativa que nos comparte Mara Hernández es una de las muchas propuestas que ya encomendó el presidente electo a los legisladores de Morena. En este caso, no solo es la reforma educativa, también revisar la ley de salarios máximos, la ley orgánica de la administración pública. Y nos hablabas, Mara, de qué es lo que se avisora en el caso de la reforma educativa. Exacto, entonces la reforma educativa es una promesa, es un cambio que se logra en este sentido porque había una gran demanda de necesitamos mejorar la educación y el control sindical, digamos, del ascenso de los profesores, de los premios y los castigos a los profesores era algo que se consideraba ir en contra de la calidad educativa. Esa reforma que plantea que en vez de que sea el sindicato el que decide qué profesores van para arriba en su carrera, sea una evaluación universal. Esa reforma representa el sentir de buena parte de los mexicanos. Ahora, pero este proyecto de país que gana dice no, esta reforma excluyó a los profesores, no se tomó en cuenta la opinión del magisterio y va para atrás la reforma. Si ese ir para atrás recoge el sentir de los maestros, recoge las preocupaciones, los intereses del magisterio, pero no recoge el sentir de los padres de familia, entonces vamos a ver un retroceso. Eso es a lo que me refiero. A veces el tener que negociar con otros puntos de vista podría ser algo bueno, es decir, incluyamos el sentir de los maestros, protejamos sus derechos, pero también tomemos en cuenta el bien superior de la infancia y el derecho de los padres de familia a exigir que haya una educación de calidad. Pues uno de los muchos temas que van a generar polémica en el ámbito legislativo. Mara, si nos lo permites, en otra ocasión volver a platicar sobre este y otros panoramas de negociación que se avisoran en el próximo Congreso de la Unión. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Mara Hernández Estrada, coautora del libro Un Congreso sin mayorías, mejores prácticas de negociación y construcción de acuerdos. AC Noticias, periodismo multimedia.